Libro Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, escrito por Dan Rudiger, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Casa 12 o duodécima casa. La duodécima casa cierra el ciclo de la experiencia humana. Es la última etapa de un proceso que puede repetirse en la vida de un individuo o que puede concluir con lo que llamamos muerte. En la duodécima casa, el individuo consolida sus triunfos en la semilla de un nuevo ciclo de crecimiento o afronta los resultados acumulados de sus fracasos. En realidad, prácticamente no hay hombre que no haya alcanzado alguna clase de triunfo o que no haya experimentado derrotas personales o sociales. En la última casa del ciclo, el hombre se enfrenta inevitablemente con sus triunfos y sus fracasos. Sus recuerdos del pasado, conscientes o inconscientes, se apiñan en el umbral frente al nuevo ciclo. Son ángeles de luz que hacen señas al más allá, o son oscuros guardianes del umbral, cuyos rasgos son modelados por sus frustraciones, sus negaciones de la vida, sus temores, sus pecados, tanto de acción como de omisión. El individuo debe enfrentarse con esta entidad compuesta que él mismo creó. Debe ir a través de ella, cualquiera que sea el costo, si ha de haber para el nuevo ciclo. No obstante, deberá haber siempre un nuevo ciclo, aunque sea el que sigue a la muerte del cuerpo físico, de modo que no se elude realmente la confrontación. Empero, el ego consciente que tienda a comenzar o que está predestinado a empezar un nuevo ciclo de vida en el mismo cuerpo, llega habitualmente a creer que podrá escapar de las formas fantasmales que se apiñan ante las puertas del renacimiento. Lucha frenéticamente en la oscuridad, incapaz de aceptar o de bendecir, de redimir o de vencer. Atormentado por el dolor al recordar sus fracasos o oprimido por temores sobre lo que el nuevo ciclo producirá, clama en procura de ayuda y de luz. Y la ayuda llega ciertamente, pero a menudo sin que él se dé cuenta, pues tal vez esté cegado por la oscuridad y obsesionado por el tic-tac del reloj del tiempo, que parece correr siempre demasiado lentamente o demasiado rápidamente. Empero, esta oscuridad puede soportarse si el hombre advierte que solo dejando correr lo menor es posible nacer en lo mayor. También hay luz en el centro de la semilla que aguarda la promesa de renovación inherente a la primavera. Pero esta luz es un resplandor extraño y desconcertante que hace que todas las cosas asuman formas inesperadas y que todos los acontecimientos se tornen misteriosamente simbólicos. Es una luz tan extraña porque se filtra a través de la niebla del pasado que, acumulado, procede de una realidad muy lejana. Lo que es universal emite sus señales centelleantes al hombre particular, y lo que es total baña a la parte en un mar de sangre nueva y vitalizadora. Nuestros conceptos, que son limitados, brillan bajo esta luz con una visión de la vida que lo incluye todo, como las oscuras rocas que, merced a los rayos ultravioletas, se transfiguran en coloridas fantasías. A la duodécima casa se la debe entender sobre todo como la última fase del semiciclo que comenzó en la séptima casa. El reino del cielo termina en la duodécima casa. En este reino que está encima del horizonte, las experiencias del hombre se hallan centradas en torno del sentimiento de participación en la sociedad o en un universo del espíritu que lo abarca todo. La participación en la totalidad social o universal se ha establecido clara y concretamente en la décima casa, en el cenit. La energía producida por esa participación se ha liberado en la undécima casa. La fuerza del grupo ha fluido a través del individuo, cuando este individuo cumplió su trabajo social o profesional. Si las experiencias de la décima casa han sido vitales y se las afrontó decididamente,
entonces el individuo puede disfrutar los goces de la cultura y la amistad y puede procurar imaginar nuevos ideales sociales, esperanzas nuevas para un futuro mejor. Puede disfrutar su presente y crear nuevos mañanas para sí y para todos los hombres. El origen de este acto creador es la visión que nació en su comunión con la estrella que brilla en el cénit de su ser, una comunión que tuvo que realizarse y concretarse a través de un trabajo constante. Cuando consideré el significado de la 11ª casa, dije que la totalidad trabaja en esta a través del individuo para que éste pueda desempeñar su función en la economía de esa totalidad. No es una creación propia del individuo, como en la 5ª casa, sino una creación a través de él. ¿Y qué puede decirse entonces de los resultados de esta creación? Tal vez parezcan extraños a nuestras mentes, tan fuertemente hipnotizadas por nuestra idea separativa acerca de lo que la personalidad individual significa. Si en la 11ª casa hemos actuado como instrumentos creadores a través de los cuales la fuerza de la sociedad o de nuestro particular grupo social pudo liberarse de la manera tradicional como lo determinan los ideales colectivos, la cultura y la religión, tan solo entonces es natural que debiéramos haber sido influidos o moldeados por el carácter de estos ideales. Si vivimos en una sociedad materialista y decadente, y si dejamos que ella actúe a través de nosotros sin cuestionarle su validez, podemos confiar en que escaparemos del destino inevitable de semejante sociedad. Si cantamos y bailamos con un placer irresponsable mientras el mundo marcha hacia su perdición, no deberemos sentir dentro de nuestro subconsciente, si es que no lo sentimos conscientemente, el impacto de esa perdición. El impacto del destino colectivo es, para el individuo, el hado. Sin embargo, lo que debemos recordar es que en la 12ª casa el individuo debe enfrentarse con los efectos últimos y lógicos de las causas de la 10ª casa, y más lejos de los factores causales que se remontan a las casas angulares anteriores, la 1ª, la 4ª y la 7ª. En la 10ª casa satisfacemos las necesidades de la sociedad, o sea, elegimos o somos conducidos hacia una profesión o algún género de posición social. Satisfacemos estas necesidades sociales bajo la guía lejana y raras veces bajo la guía cercana de nuestra estrella en el cenit. Establecemos nuestro lugar en el patrón más vasto de las cosas. De aquí en adelante, la fuerza de este patrón social o universal más vasto tiene que ser la influencia dominante en nuestras vidas. Es dominante, ya sea que lo aceptemos positivamente o nos rebelemos contra él, ya sea que juguemos limpio con nuestros conciudadanos o actuemos como reformadores, revolucionarios o delincuentes. En la 12ª casa afrontamos los resultados de nuestro conformismo pasivo o de nuestra rebelión espiritual. Afrontamos el karma de la sociedad de manera subconsciente y ciega, o afrontamos nuestro karma como individuos que luchamos contra la sociedad, en obsequio de nuestros intereses egoístas o en obsequio de un mundo mejor. O en lo espiritual nos vamos a dormir y aceptamos cómodamente las tradiciones y los precedentes, o soportamos el peso y las consecuencias de nuestros ideales y esfuerzos para incorporar entre los hombres nuestro ideal. Es dable tropezar en muchas vidas con estas dos posibilidades simultáneamente y en variables proporciones. Así como puede decirse que las casas 4ª, 5ª y 6ª representan 3 tipos diferentes de la expresión del ego, las casas 10ª, 11ª y 12ª representan diversos tipos de expresión colectiva. Y así como la 6ª casa denota una crisis de experiencia y una transición entre los reinos de abajo del horizonte y de arriba del horizonte, de igual modo la 12ª casa denota también un estado crítico entre dos mundos. El individuo que ha sido dominado por necesidades sociales y colectivas
lucha para emerger del conjunto de condiciones que lo ataron a una pauta social o espiritual y para renacer como un individuo nuevo. Esto significa también repolarización y reorientación, pero no del mismo modo que en la sexta casa, en la que el individuo tiene que trabajar a través de las condiciones personales y la necesidad de autodisciplina. Lo que ha de afrontarse en la duodécima casa tiene su origen en los problemas colectivos, en el destino nacional o social, en las presiones de la sociedad sobre el individuo y del ego inconsciente colectivo sobre el ego consciente. Puede experimentarse mucho dolor en ambas casas, pero el dolor que proviene de la metamorfosis experimentada en la duodécima casa es tan acerbo e inevitable que por eso mismo es más difícil de soportar. Uno no tiene recurso contra el universo, salvo renacer fuera de este. La duodécima casa contiene la semilla de ese renacimiento. Esto lo demuestra simbólicamente el hecho de que el horizonte, que es la línea de demarcación entre la duodécima casa y la primera casa, es curvo. Por leve que sea esa curvatura, es importante alcumbar la cúspide de la primera casa hacia abajo, desde el punto de vista de la duodécima casa. Podríamos decir simbólicamente que todo el peso del cielo presiona sobre el horizonte. El cielo imprime sobre el suelo el patrón seminal del nuevo destino y la semilla del ciclo futuro se libera del pasado. Según la tradición antigua de la filosofía india, el último pensamiento que se tiene al morir determina la pauta de la encarnación futura. Pensamos en esto tan solo como una afirmación simbólica, pero difícilmente puede rebatirse su verdad básica. Cada nacimiento es un acto nuevo de Dios, pero el suelo en el que se siembra esa semilla y la sustancia misma de esta son productos del pasado. Lo nuevo no es el suelo ni la sustancia seminal, sino la fuerza que Dios confirió al nuevo ente para que plasme, según nuevos fines, estas condiciones heredadas del pasado. Esta es la fuerza que el ascendente representa y que el símbolo del grado ascendente del zodiaco nos ayuda a interpretar. Esta fuerza es la identidad real del individuo, si éste logra alcanzar el estado de la personalidad verdaderamente individualizada. Se trata del nombre místico del recién nacido. Esta identidad individual puede funcionar o no. La fuerza colectiva de los recuerdos acumulados en la duodécima casa, lo que se llama karma, puede ser tan grande que asfixia la identidad individual del recién nacido o ahogue el tono del nuevo ciclo del hombre que se enfrenta con la posibilidad del renacimiento. Si es este el caso, entonces el nuevo ciclo tiende a ser nada más que una repetición del viejo ciclo, bajo condiciones solo ligeramente cambiadas, y la fuerza de lo colectivo implicará una exigencia constante y tal vez abrume enteramente al espíritu individual que lucha por la identidad. Pero, si las confrontaciones experimentadas en la duodécima casa han sido encaradas acertadamente y el individuo ha absorbido y asimilado la oscuridad representada por el guardián del umbral, los recuerdos y complejos del inconsciente personal y colectivo, entonces el tono del nuevo ciclo podrá resonar claramente. El individuo, consciente de su verdadera identidad, es capaz de usar para su propósito de destino cuanta condición haya heredado de su pasado y del pasado de su raza, de sus padres y de la humanidad. El individuo deberá usar el pasado si ha de recorrer la senda de la realización creadora. La vida creadora es una síntesis constante del pasado y del futuro en un presente radiante, una síntesis de recuerdos y de metas a través de un acto creador. Es una vida de plenitud y consagración, identidad individual, personalidad, amor y participación en la vida orgánica de la totalidad. Estas son las piedras angulares del templo de la virilidad y la feminidad realizadas. Son los 4 ángulos del mapa natal.
la cruz gloriosa de la vida humana. Una de las características más extrañas de nuestra civilización occidental ha sido su renuncia a pensar y sentir en función de procesos cíclicos. Tal renuencia puede remontarse a una decisión del Concilio de Constantinopla en el siglo V de nuestra era, que prohibió creer en la reencarnación y en todos los procesos cíclicos parecidos. Pero probablemente esa renuncia sea inherente al particular énfasis que singulariza a la sociedad occidental y su función esencial en el desarrollo histórico de la humanidad, o sea, un énfasis sobre una clara ruptura respecto de todas las tradiciones que las eras vitalistas, que a la sazón tocaban a su fin. Nuestra civilización recalcó siempre, a menudo con resultados trágicos, la capacidad del hombre para trascender su estado biopsíquico natural, el estado que domina a todas las formas instintivas y tribales de organización social, especialmente las relacionadas con las ocupaciones agrícolas y ganaderas. Y para efectivizar tal trascendencia mediante el uso de análisis intelectual y abstracción mental. Esto exige que la mente y su organizador, que es el ego, se separen de los instintos naturales y, en un sentido, de todos los procesos de la naturaleza. Esto impulsa a la mente del ego a glorificarse en oposición a las exigencias biológicas y a imaginar que ella es la que rige, en forma suprema, sobre las funciones de la vida y sus ritmos cíclicos. Pero la mente sola apenas puede resistir estos impulsos naturales y estas compulsiones biológicas, a las que a menudo se describe encantadoramente como la magna pasión, o con otras imágenes místicas. De modo que la religión cristiana debió convertirse en una aliada de la mente en su esfuerzo por trascender las funciones de la vida que son dominadas por los ritmos naturales. Esta alianza indujo implícitamente a creer que solo se disponía de una vida en la que podía alcanzarse la meta de la trascendencia espiritual. Disponer de una vida breve y única para semejante realización. Esto significa que debería consagrarse cada momento de la vida en procura de la difícil meta y que no podría perderse tiempo ni ahorrarse esfuerzo. A fin de triunfar, uno tendría que controlar inexorablemente las energías de su naturaleza interior y de la naturaleza en general. Todo esto hizo, inevitablemente, que se considerara a la muerte como la gran tragedia sin remedio. Morir y vivir son partes del proceso cíclico natural, pero aunque la mente y las ambiciones o la voluntad desesperada del hombre pudieran controlar en gran medida los procesos biológicos, ese mismo hombre parecía incapaz de vencer a la energía última e insuperable, la muerte. A la muerte había que posponerla a toda costa, a una costa de que murieran otras personas. He aquí el fin último de la magia negra y también el de la clase de guerras que ahora libramos, no solo contra hombres de otras naciones o razas, sino también contra la naturaleza y su equilibrio ecológico, la cual, al preservarse, no tiene en cuenta lo que deba morir, ni le interesa particularmente el hecho de que se muera naturalmente. En la India y el Tíbet hay también algunos hombres impulsados por la voluntad de trascender a la naturaleza, pero las fuerzas naturales que aquellos se propusieron controlar y trascender eran instintos y deseos existentes dentro de las personas individuales. La clase de mente que se estaba usando en este proceso de trascendencia y en todas las prácticas exéticas no eran una fuerza analítica ni intelectual, sino principalmente una fuerza holística, imaginativa e integradora, existente dentro de cada individuo. No involucraba funciones sociales ni la organización de la vida comunitaria, sino el aislamiento del individuo respecto de la sociedad, al menos en su aspecto relativo y principalmente interior.
En este aislamiento, el individuo hallaba felicidad y paz al armonizarse con los ritmos cíclicos de la naturaleza. Como resultado de esto, no había temor a la muerte, porque a ésta se le veía como nada más que una fase del proceso de la existencia que todo lo incluye. El yogi procuraba experimentar conscientemente la muerte de manera tal que el hecho de morir lo condujese de inmediato o tras una fase de asimilación espiritual hacia el renacimiento, tal como ocurre en la naturaleza. Esto hizo surgir la creencia general en la reencarnación, que fue personalizada para consumo popular, pero cuyo significado universalista y que trascendía a la personalidad fue tenido en cuenta por los sabios. Si a la muerte no se la teme y se acepta la creencia en muchas vidas disponibles para que el alma o la monada evolucione gradualmente, entonces podía darse un proceso claro de preparación consciente para la muerte. Había que ingresar tranquilamente en este proceso en la fase postrera de la vida de una persona. Vivir y morir eran polos opuestos, algo muy parecido al yang y al yin. Y cuando había menguado el polo de la vida hasta cierto grado, entonces el polo de la muerte tomaba la delantera. Esta era la hora de prepararse para una muerte significativa, pacífica y noble. Este es, en astrología, el significado más positivo y bello de la 12ª casa. Puede referirse a experiencias que se relacionan consciente y pacíficamente con la tarea de llevar un proceso de actividad a un final significativo que no se prolongue de modo indebido, y en especial que no se prolongue de un modo que no sea natural. Esta puede ser, y en realidad lo es, una tarea difícil, no solo cuando se relaciona con el hecho de morir, sino también siempre que una persona trata de que toda actividad que ella haya emprendido culmine significativa y convincentemente. Toda persona que, al final de un banquete, haya tenido que improvisar un discurso, sabe cuán difícil es terminar de hablar de manera convincente y significativa. Muchos oradores, al llegar al término de su discurso, tartamudean, son reiterativos, confunden los puntos culminantes y hasta es posible que al fin y a las cansadas dejen que sus palabras acaben aburridamente, sin señalar una conclusión. Sus oyentes entonces ya se fatigaron y sus mentes desechan con rapidez u olvidan cuanto pudiera haberlos impresionado en algún momento del discurso. El compositor musical, el dramaturgo y el novelista se encuentran a menudo con la misma dificultad ante la necesidad evidente de poner un final a sus obras. Empezar algo es relativamente fácil. El impulso natural de la vida dentro del individuo, el anhelo emocional de expresarse pueden crear el punto de partida y la atención de la gente no está aún concentrada ni es muy crítica al principio. La gente se va entonando poco a poco y se olvidará de cómo empezó la cosa. Pero la naturaleza del hombre no producirá una conclusión significativa que sea digna de recordar. El final natural de todo es el agotamiento. Uno se agota y lo mismo ocurre con todas las personas que nos rodean. Tanto el discurso como el individuo mismo mueren más bien insignificativamente de vejez, a menos que el yo, el ser espiritual, tome el control y, atando todos los cabos sueltos del gran esfuerzo de toda una vida, junta los elementos que sean más esenciales dentro de una conclusión impresionante y reveladora. Existe el peligro de que el gran momento sea oscurecido por el polvo de la lucha, que se irá asentando. Todo lo que antecedió puede en gran medida ser olvidado, pero un final tan significativo será inolvidable. Se graba en la mente y en el alma de quienes lo presenciaron. Como una semilla, es el producto póstrero, es la consumación de la vida anual de la planta. La planta muere y la semilla cae al suelo, pero contiene dentro de sí la fuerza de una vida que se renueva siempre.
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Simbólicamente hablando, cada conclusión grande y significativa de un esfuerzo humano prolongado puede ser una semilla. Cada ciclo de la experiencia, al igual que cada vida humana, puede terminar con la liberación de tal semilla. Si no termina así, entonces lo único que queda es un recuerdo fugaz. La belleza de la flor del ciclo puede recordarse. Las hojas pueden haber dado refugio y alimento a algunas criaturas que por eso vivieron más felices. Pero si no hay semilla, se pierden la esencia y la sustancia del ciclo de la experiencia, la esencia y la sustancia del discurso, la esencia y la sustancia de la vida. El cuerpo muere, pero el valor de la vida puede permanecer. Permanece en una forma social, en el recuerdo de amigos o enemigos. Si el individuo ha sido capaz de efectuar una valiosa contribución a su comunidad. El valor de un Edison resplandece en cada lamparilla eléctrica y resuena en toda grabación fonográfica. Pero este elemento del valor es no solo un factor social, también es un factor personal y espiritual. Por el hecho de vivir, el hombre suma valor a su alma, pues el alma es el granero en el que se almacena la cosecha de todos los ciclos de la experiencia. Esta cosecha es la sustancia misma de la eventual inmortalidad del hombre en un cuerpo espiritual. Cuando el granero está lleno, entonces el hombre alcanza la inmortalidad individual. Venció a la muerte, no mediante la negación de esta, el cual es un gesto fútil, sino aprendiendo a morir significativamente, aprendiendo a morir la muerte de la planta que es rica cuando la semilla es fértil y renovadora de la vida. La única muerte trágica es la que carece completamente de significado y se produce con un cansancio o un tedio cabales, o sea, con una derrota espiritual. El arte de llevar toda experiencia hacia un final creativo es el más grande de todos y tal vez el que menos se practica en nuestro mundo occidental. Lo que este arte exige primordialmente es coraje para repudiar a los fantasmas del pasado. A este repudio se lo llama separación. No podrá haber libertad real en el Renacimiento sin separarse conscientemente del pasado, sin capacidad para llevar a todo el pasado hacia una conclusión significativa y armónica, o coraje para decir esto se terminó y desechar el recuerdo de lo que uno debe dejar sin acabar, sin asimilar ni resolver, si uno ha de entrar en la nueva vida, en el ciclo nuevo de la experiencia. Por desgracia, los fantasmas persisten sutil y tenazmente en el inconsciente. Fantasmas de cosas que no hicimos, de palabras que no dijimos, de gestos pequeños o grandes a los que ni el corazón ni las manos pudieron ser inducidos a que los realizaran. El orador que por el reloj de la pared ve que se le acaba el tiempo y debe terminar su discurso, tal vez recuerde de repente todo lo que se propuso decir y no dijo. Tratará de convertir el último minuto de su discurso en un revoltijo de frases que dejen totalmente confundidos a quienes lo escuchan. Con frecuencia, los oradores intentan esto y se derrotan solos. Uno debe tener valentía para desechar lo que no dijo, los gestos que no plasmó y el amor que no experimentó, y para llegar a una conclusión precisa que se base en lo que uno ciertamente hizo. Esto implica aptitud, desde luego, pero aún más implica valentía. Es un género peculiar de valentía, de índole psicológica, pero es valentía del tipo más puro y frecuentemente mucho más difícil de excitar que la fuerza para morir bien en el frenesí de la batalla. La naturaleza de esta valentía no se reconoce ni se comprende habitualmente. No es un género emocional ni físico de valentía. Es en parte mental, pero principalmente es un acto de voluntad espiritual. Uno pierde y sigue de nuevo, sabiendo muy bien que algún día, en algún lugar, se encontrará otra vez con los fantasmas que desechó. Pero sí,
Entre tanto, uno evolucionó bastante y se estableció en un nivel superior de conciencia y fuerza o poder, entonces sabrá mejor cómo ocuparse de lo que dejó sin terminar. Los textos de astrología repiten que la 12ª casa es la del karma y la esclavitud, pero también es el campo de la realización y el símbolo del final perfecto que es el preludio de un futuro más glorioso. Lo que la 12ª casa natal indica es cómo uno podrá alcanzar la realización perfecta, si uno puede alcanzarlo. No dice si uno la alcanzará o no. No dice si uno dejará o no muchos desechos y muchas cosas sin terminar al final del propio ciclo de vida o de cualquier ciclo más pequeño. No dice si uno podrá desechar o no sus propios fantasmas, desecharlos con una bendición y renovar valientemente la propia mente y la propia vida. Pero ciertamente dice algo sobre la naturaleza y la insistencia de los fantasmas con los que uno tiene que tratar. Y da un cuadro general del subconsciente, el reino de los fantasmas y el de los restos de problemas que no se resolvieron o de experiencias que no se vivieron. Sugiere el mejor modo de que nos ocupemos de nuestros fantasmas y de los desintegradores productos del subconsciente. La 12ª casa, de tantas indicaciones positivas como cualquier otra casa, en realidad no hay casas que sean malas, pero hay campos de la experiencia en las que ciertamente ocurren crisis y deben ocurrir en obsequio a un futuro más grandioso. En la 6ª casa, uno afronta crisis que implican la preparación para la vida de las relaciones, el campo de la 7ª casa. Uno deberá afrontar acertadamente estas crisis si ha de experimentar el verdadero compañerismo y la sensación profunda y vibrante de compartir una compañía estable. En la 12ª casa, las crisis son resultado del modo con que elaboramos nuestras relaciones con la comunidad o con la cultura y sus valores. En la 12ª casa, un hombre afronta los resultados de sus fracasos o frustraciones sociales y profesionales, pero también los de sus triunfos y sus ganancias. Sobre todo, afronta los resultados menos evidentes de los métodos que ese hombre usó a fin de alcanzar fama y poder, o los resultados de la pereza y la inercia que le provocaron una derrota interna o externa. Muchos logros producen realmente una sombra tan oscura que en su dimensión es similar a la espectacularidad de lo realizado. El triunfo engendra a menudo resentimiento u hostilidad, o puede causar aflicción o incluso muerte en otros. Uno debe ser consciente de estos resultados negativos y también de los miedos, la sensación de culpa, el remordimiento y las pesadillas que se repiten y que repiten escenas trágicas del pasado que uno no puede detener, o sea, las sombras que nuestras acciones han producido, directa o indirectamente, a sabiendas o no. El único modo de ocuparse de una sombra es iluminarla usando luces que se encuentren sobre ella desde diferentes direcciones. Uno no deberá asustarse ni paralizarse. Los fantasmas y las sombras desaparecen cuando se los somete a la luz de la comprensión y la compasión. La tradición astrológica asigna a la 4ª casa el significado de fin de las cosas, por lo que el lector tal vez se pregunta cómo concuerda esto con lo dicho en los párrafos anteriores acerca de la 12ª casa. Esta contradicción aparente podrá resolverse si se advierte que el final del que los viejos astrólogos hablaban era un final total, un final que no implicaba un comienzo nuevo. En la 12ª casa, el individuo afronta un final que puede ser, y ciertamente es, un comienzo, una transición entre dos ciclos. El individuo está en el umbral entre dos condiciones o estados. Pero supongamos que ese individuo tropieza en ese umbral y cae, y que al encontrarse con sus fantasmas, estos lo derrotan. Entonces, el nuevo ciclo no es un renacimiento,
sino un descenso en el abismo de la desintegración final y total. El individuo perdió el momento crucial de la transformación y desciende progresivamente a través de las casas primera, segunda y tercera hasta llegar al fondo, que es el final postrero, en la cuarta casa. Muchas cosas mueren, ciertamente en la vida cotidiana, sin que puedan concebirse retornos, al menos hasta donde nuestra conciencia personal sea capaz de saberlo. Cuando una persona averigua en astrología horaria un asunto concreto en particular, la cuarta casa del mapa horario se refiere realmente al final del asunto. Pero lo que aparentemente está muy muerto puede dejar fantasmas tras de sí. En este caso, los restos de la materia que no juzgó terminada volverán a obsesionar al individuo en el subconsciente. No debería permitirse que nada muriese una muerte final. Todo debería transformarse y transformarse en la 11ª casa y transfigurarse en la 12ª. Cada ciclo de actividad, cuando llegue a sus etapas de las casas 11ª y 12ª, deberá transfigurarse teóricamente en un nuevo comienzo de la actividad en un nivel superior. Nada llega a punto muerto a menos que algún tiempo crucial de crisis y oportunidad haya fracasado en transfigurarse o traducirse en algo nuevo y más grandioso. El lugar simbólico en el que puede traducirse es la 12ª casa. Solo cuando esta traducción fracasó es cuando llega el final póstrero de la cuarta casa, inevitablemente en etapas progresivas, en las casas primera, segunda y tercera, que en un sentido puramente negativo se consideran fases de desintegración. Por tanto, la 12ª casa es un campo muy profundamente importante de la experiencia, con un significado que se extiende mucho más allá del significado superficial que la astrología clásica le atribuye. Realmente es una casa del misterio, pues todas las etapas de transición están llenas de elementos misteriosos e incognoscibles, que también deberán ser afrontados cualquiera que sea la forma que asuman. Se los debería afrontar con las armas de una clara comprensión de toda la serie de experiencias pasadas, con valentía, con fe y también con compasión. El hecho de que se les afronte es una promesa de inmortalidad. Este fue el capítulo de la casa 12 en el libro Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, escrito por Dan Rudiger, publicado por la editorial Kier en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia.